Bien, ahora sí. Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cuántos muchachos hay Buenas conectados? tardes, profe. Buenas tardes, Sí. profesor. Chévere. Bien, muchachos, bacán. Qué gusto trabajar con ustedes. Tenemos acá este temita de las llamadas doctrinas económicas, ¿no? Las doctrinas económicas podemos entenderla como las representaciones teóricas de las realidades económicas a lo largo del tiempo. Entonces, a lo largo del tiempo, pues los contextos van cambiando, ¿no? Las teorías se van modificando. Entonces, se le llama doctrina a la representación teórica de una realidad. Obviamente que puede también darse que para una misma realidad existan representaciones distintas, ¿no? Interpretaciones distintas de una realidad, de acuerdo también a ciertas conveniencias, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el poder económico de muchas familias en el mundo es astronómico y ese poderío económico tiene mucha influencia en las políticas que hacen los países, en las representaciones teóricas que tienen diferentes investigadores. Eso también es cierto. ¿Está bien? Entonces, nosotros nos vamos a quedar que las doctrinas económicas la vamos a definir como la representación teórica de una realidad económica, ¿no? De una realidad económica en un tiempo determinado o en un periodo de tiempo determinado. Entonces, usted se va a dar cuenta las ideas que se maneja en cada doctrina. Cada doctrina ha estado vigente en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, los mercantilistas estuvieron vigentes en el siglo XVI al siglo XVIII, ¿no? 16 al 18, en la cual en esta época los mercantilistas consideraban que una economía, un país, se vuelve rico en la medida que este país logra acumular metales preciosos, como es el caso del oro y de la plata. En esa época, el oro y la plata era su dinero, ¿no? Ellos tenían monedas de oro, monedas de plata. Entonces, ¿cuándo te hace rico? Cuando tienes más monedas de oro, cuando tienes más moneda de plata, ahí te hace rico, ¿no? Hoy en día el dinero ya no está especificado en oro y plata. Hoy en día nuestro dinero es un dinero fiduciario. Un dinero fiduciario es un dinero de valor ficticio. Usted ve hoy en día nuestro dinero está expresado en billetes. Ese billete que es papel, ¿no es cierto? Papel. Y las monedas que son básicamente monedas de latón, ¿no? Hoy en día nuestro dinero es así, dinero fiduciario. Pero en la época del mercantilismo, el dinero estaba expresado en oro y plata. Entonces, cuando un país se hace más rico cuando ese país acumula mayores cantidades de metales preciosos, como es el caso del oro y de la plata, ¿no es cierto? Entonces nos comenzamos a preguntar si la riqueza es una riqueza dineraria. Nos preguntamos cómo logramos acumularlo.
¿no? ¿Cómo se logra acumular ese metal precioso? Entonces decimos, ese metal precioso, esa riqueza, la podemos lograr de esta manera. La podemos lograr a través del comercio exterior. De esa manera se puede lograr. Ten en cuenta que hay una diferencia entre lo que es el comercio exterior y el comercio internacional. Hay una diferencia muy grande. El comercio internacional es cuando nosotros observamos cómo los países comienzan a comprar y vender. Entonces somos meros observadores, pero no participamos en esa compra, no participamos en esa venta, simplemente observamos cómo se da ello. Nada más, simples observadores. En el comercio exterior es diferente. En este comercio exterior ya somos nosotros los que hacemos esa compra o esa venta. Y como somos nosotros los que hacemos esa compra o esa venta, esas transacciones obviamente las vamos a registrar en nuestras cuentas. Porque eso va a generar que si vendemos nos van a pagar. Y si compramos vamos a tener que pagar. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Entonces, en este comercio exterior tenemos como actividad principal la exportación. La exportación se va a representar con la letra X. Eso es una exportación. La exportación es una letra X, así se representa. Pero, ¿qué significa, profe, la exportación? La exportación, estudiante, significa que el país está vendiendo. Nosotros como país estamos vendiendo productos. Entonces, de nuestro país salen productos. Pero si salen productos, entonces ellos nos van a pagar. Nuestra economía entonces está registrando un ingreso. El pago que se hacía en esa época era en metales preciosos. O sea, al país ingresa oro, ingresa plata. Entonces los mercantilistas están contentos, ¿sí o no? Dice, viva, ¿no? ¿Por qué viva? Porque ellos quieren acumular metales preciosos. Ellos quieren ese oro y esa plata. Y ese oro y esa plata la obtienen producto de la exportación. Pero, profesor Aníbal, si nosotros estamos vendiendo el producto, ¿no? Si estamos vendiendo el producto, entonces dentro del país nosotros tenemos que producirlo. Dentro del país tenemos que crearlo, tenemos que fabricarlo. Y para fabricar un producto, ¿qué necesitamos? Necesitamos insumos, ¿sí o no? Entonces tú puedes obtener insumos de nuestro país. Pero al obtener los insumos dentro del país, nosotros estaríamos depredando nuestro medio ambiente. Mejor hay que depredar los recursos de otros países. Entonces hay que traer insumos del extranjero. Tenemos que comenzar a realizar la llamada importación. La importación se va a representar con la letra M, ¿verdad? M viene a ser la importación. Si nosotros estamos importando, significa que estamos comprando. ¿Qué vamos a comprar, chicos? Vamos a comprar insumos. Pero si estamos comprando insumos, entonces ahora vamos a tener que pagar. Entonces debe haber un egreso de oro, un egreso de plata. Ahí está. Pregunto, si la idea es acumular metales preciosos, ¿cuál de estos valores debe ser mayor?
es obvio que el que debe ser mayor tiene que ser la exportación. O sea que la exportación debe ser la actividad principal, porque la exportación va a traer al país ingreso de metales preciosos, va a traer al país ingreso de oro y plata. Entonces nos vamos a hacer más ricos. ¿Te das cuenta? A esa relación entre la exportación e importación de un producto se le llama balanza comercial. Ahí está. Ahí está la balanza comercial. Por sus iniciales es el término BC, balanza comercial. Esa balanza comercial es la diferencia de la exportación menos la importación. ¿Qué queremos que sea mayor? Las exportaciones, ¿verdad? Queremos que sea mayor el X, ese queremos que sea mayor. Entonces, si el valor de las exportaciones supera al valor de las importaciones, vamos a tener, muchachos, que esa balanza comercial va a ser mayor a cero, lo que se conoce con el nombre de superávit comercial. Así se llama, superávit comercial. Si el país registra un superávit comercial, entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que el país está registrando la acumulación de metales preciosos. Pero acá lo voy a mezclar con un término que se maneja actualmente. El término que se maneja es el llamado grado de cobertura, ¿no? El famoso grado de cobertura. Ahí está. Al hablar del grado de cobertura, el grado de cobertura se calcula a través de un cociente. La M entre las X. La importación entre la exportación. De esa manera se calcula el grado de cobertura. Creo que hay que girar un poquito la cámara. Ya está. Chévere. Entonces, en ese grado de cobertura sería los dólares que salen producto de la importación. Todo eso de ahí dividido entre los dólares que entran producto de la importación. Ahí está. Entonces, el importador, aquel que compra productos, compra insumos, tiene que pagar, ¿sí o no? ¿No? Por ejemplo, si acá tenemos al país, ahí está el país, ¿no? Y nosotros realizamos una exportación, entonces el extranjero nos tiene que pagar, ¿no? Hoy en día serían con dólares. Entonces, estos dólares lo tiene el exportador. Entonces, ese exportador
tiene que ofertar los dólares en el Perú, o sea, tiene que cambiarlos por soles. Cuando se realiza la importación, el importador ahora tiene que pagar, pero el importador está dentro de nuestro país, él maneja soles. Él maneja soles, entonces dentro del país él tiene que agarrar sus soles y cambiarlos por dólares para poder pagar lo que importa. Entonces él tiene que demandar los dólares. Entonces, para que este señor pueda comprar los dólares, primero esos dólares tienen que entrar. Entonces, eso es lo que mide el grado de cobertura. Por ejemplo, si este grado de cobertura saliera 0.2, ¿ya? Si sale 0.2, significaría que los dólares que salen producto de la importación es el 20% de los dólares que entraron. Oye, acá me he quinceado, ¿no? Acá es por la exportación. ¿Está bien? Entonces es el 20% de los dólares que entraron por exportación. O sea, por ejemplo, aquí entraron 100 dólares y acá solo se requiere 20. Entonces esta importación está cubierta. Está cubierta porque hay los dólares para pagar las importaciones. Si acá la división sale 0.8, significa pues que los dólares que salen producto de la importación es el 80% de los dólares que entran por exportación, o sea, importaciones cubiertas. Hasta que te sale uno, ¿no? Si te sale uno también está cubierta, pero en un 100% ya, ¿no? Pero ¿qué tal si te sale 1.2? Si este grado de cobertura sale 1.2, significa que no está cubierto, ¿no? Significa que faltan dólares, ¿no? Por ejemplo, acá entraron 100 dólares, pero acá tienen que salir 120, o sea, no está cubierto. Entonces, mayor a 1 no está cubierto. Igual a 1, cubierto. Menor a 1, recontra cubierto. Si este grado de cobertura lo traslado a la época mercantilista, en la cual el país tiene que acumular metales preciosos y para eso el valor de la exportación tiene que ser mayor a la importación, ¿cuánto tendría que ser el grado de cobertura? Tendría que ser menor a 1, igual a 1 o mayor a 1. ¿Cuánto tendría que ser ese grado de cobertura, muchachos? Ya varios de ustedes lo habrá relacionado, ¿verdad? Acá voy a poner la respuesta. El grado de cobertura deberá ser menor a la unidad. Si el grado de cobertura es menor a la unidad, chicos, entonces estamos de campeonato, pues, ¿no? Porque eso significaría que este país mercantilista está logrando acumular metales preciosos. Eso significa que la cantidad de oro y plata que entra por exportación supera al oro y plata que sale producto de la importación, ¿no? Entonces, si quisiera tranquear a los postulantes con la escuela mercantilista, yo sí le preguntaría sobre el grado de cobertura. ¿Estamos bien, muchachos? Y como varios no lo entienden, estoy seguro que varios marcarían mayor a 1, ¿no? Y ahí sí estarían frito pescadito. Bien. Importante. Como producto del comercio exterior, tienes que exportar, tienes que vender, ¿no?
Para exportar, para vender, hay que elaborar el producto dentro del país, ¿verdad? Y para elaborar el producto dentro del país, ¿necesitas o no necesitas mano de obra? Sí se necesita mano de obra, ¿verdad? Y esa mano de obra que se necesita, ¿tiene que ser cara o barata? Lo segundo, ¿verdad? Barata. Tiene que ser barata, muy bien. Ahora, usted que es un bravo en teoría económica, sabe muy bien que para que la mano de obra sea barata, nosotros tenemos que incrementar la oferta laboral. La oferta laboral va a comprender a las personas que están buscando trabajo. Esa es la oferta laboral. Las personas que buscan trabajo, ¿no? Entonces debo hacer que aumente, debo hacer que haya más personas que buscan trabajo. Porque, ¿qué pasa cuando hay más de algo? ¿Qué ocurre cuando hay mucho de algo? Su precio baja, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando hay mucha fresa en el mercado, al haber mucha fresa en el mercado, el precio de la fresa se reduce. Cuando hay mucho pescado en el mercado, el precio del pescado se reduce. Cuando hay mucha persona buscando trabajo, el precio del trabajo también se va a reducir. Ese precio del trabajo se conoce con el nombre de salario. Así se llama. Salario, el precio del trabajo. Ah, profesor, bacán. Pero, profesor Aníbal, ¿cómo hacemos para que esa oferta de trabajo aumente? ¿Cómo se hace eso? Bueno, los mercantilistas recomendaban incrementar la tasa de natalidad, ¿no? O sea, se buscaba que se aumente la cantidad de personas, ¿verdad? Que la gente tenga más hijos. Porque si la gente tiene más hijos, ¿no? Van a haber más personas, la oferta laboral aumenta y el salario baja. Pero como que no es rápido, ¿no? Porque si hay más personas que nacen, pues obviamente tenemos que esperar a que crezcan, ¿no? Eso va a demorar unos años. Otra forma más rápida de hacer que aumente la oferta laboral es buscar incrementar la migración, ¿no? Abrimos las fronteras para que entre mano de obra de otras zonas. Entonces, esa es una forma, ¿no? Esa es una forma. Profesor, ya está. Profesor, otra cosa. Cuando se daba el mercantilismo, ellos tenían que sacar sus productos, ¿verdad? Y los sacaban por barcos, ¿no? Llevaban el producto hacia otro país para venderlo y de ahí regresaban con el pago, ¿no? O sea, su barco lleno de oro, lleno de plata, producto del pago que le habían hecho. Pero en alta mar ellos estaban a merced ¿de quién? De los llamados piratas, ¿no? O sea, los piratas los almorzaban, ¿no? Entonces ellos tenían que proteger su mercancía para evitar pues que le den estos robos, ¿no? Y para proteger esa mercancía, ellos tenían que buscar incrementar su poderío naval, ¿no? ¿Por qué tenían que incrementar su poderío naval? Para poder proteger la mercancía que ellos están vendiendo, ¿no? Y no solamente proteger la mercancía que están vendiendo, sino también proteger su pago, ¿no? Para que ese pago, ese metal precioso pueda llegar con tranquilidad a su país. Otro factor importante de los mercantilistas es también buscar
el desarrollo de su mercado interno. Su mercado interno también debe ser un mercado fuerte. Por ejemplo, en el mercantilismo alemán, los alemanes buscaron primero desarrollar ese mercado interno, porque ellos son pues varios estados, ¿no? Lo que se conoce pues con el nombre de un estado federal, ¿no? Entonces hay que tener mercados internos también poderosos, muchachos. Bien, muchachitos, ustedes mismos son, sáquenle su copia. Chévere.
Bien, muchachos, continuemos. Mire, tenemos que para los mercantilistas la riqueza está en la acumulación de metales preciosos, ¿verdad? Y una de las formas de cómo se puede lograr esa acumulación de metales preciosos es a través del comercio exterior. Recuerda que cuando es a través del comercio exterior, siempre se busca que la exportación sea superior a la importación. Siempre se busca eso. O sea, buscamos que la balanza comercial sea positiva, sea superavitaria, o también puede decir pues que el grado de cobertura tiene que ser menor a la unidad para garantizar que el país logre una mayor acumulación de metal precioso. ¿Está bien? Otra forma por la cual se puede acumular metales preciosos es a través del uso de la fuerza, a través de invadir los pueblos más débiles, ¿no? Entonces, si se invade los pueblos más débiles, a estos pueblos más débiles se le va a quitar el oro y la plata, ¿no? Tipo lo que hizo España con América, ¿no? A través del uso de la fuerza le logró quitar esos metales preciosos. Una tercera forma de poder acumular metales preciosos es explotando las minas. Obvia razón, ¿verdad? Si se explotan las minas, es obvio lo que se va a sacar de ahí, ¿no es cierto? Se va a sacar metales preciosos. ¿Cuál sería el papel del Estado en el mercantilismo? ¿Qué tendría que hacer este Estado? ¿No? Cuando hablamos de la presencia del Estado, entonces el Estado juega para los mercantilistas un papel muy importante, porque este Estado tiene que ser un Estado proteccionista. Al hablar de un Estado proteccionista, está hablando de un Estado que pone barreras a las importaciones. ¿Por qué tiene que poner barreras a las importaciones? Para hacer que las importaciones sean lo menos posible. Porque si hacemos que las importaciones sean lo menos posible, entonces la salida de los metales preciosos, ¿no? La salida de los metales va a ser bajo. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene que ser un Estado proteccionista, ¿no? ¿Qué es un Estado proteccionista? Es un Estado que pone barreras al comercio internacional o comercio exterior, ¿no? Comercio exterior. Muy bien. Profesor, Dime. al disminuir la importación, entonces va a aumentar el mercado interno, ¿no? También, eso también pasa, eso es cierto, campeona, ¿no? Eso es cierto, o sea, hoy en día, cuando se pone las barreras al producto importado, es para proteger a las empresas nacionales, ¿no? Como quien le da tiempo para hacer que la producción interna se haga más fuerte, ¿no? Sí, es una idea. Ahora, pero en la época del mercantilismo se importaban solo insumos, ¿no? Insumos, ¿no? ¿Para qué? Para poder producir los productos que vamos a vender, ¿no? Y obviamente los productos finales no se dejaban entrar, ¿no? No se dejaban entrar, solo se dejaban entrar insumos para elaborar los productos finales. Así que lo que has mencionado es bastante cierto. ¿Cuál es tu nombre? Tú siempre participas, creo, ¿no? Un poco. Me llamo Valerie. Valerie. Lai Valerie. Muy bien, ¿ah? A ver, en el caso de los fisiócratas, ellos tienen como máximo representante a este señor, Francis Quesnay, ¿no? Francis Quesnay es el máximo exponente
de los fisiócratas, ¿no? Francis Quesnay era un médico que a la edad de los 60 años de edad recién comienza a incursionar en el campo de la economía, en la cual él comienza a defender al sector agrario, pero no defiende al agricultor, no, sino él defiende al dueño de la tierra, o sea, siempre defendiendo al poderoso, no al agricultor, sino al dueño de la tierra. Entonces, Quesnay, en este campo, él comienza a utilizar las leyes de la naturaleza a la economía. Cuando él comienza a utilizar las leyes de la naturaleza a la economía, entonces a la economía le da la categoría de ciencia. Entonces es con los fisiócratas donde se inicia la etapa científica. La etapa científica de la economía. Pero esa etapa científica de la economía era una economía, como quien dice, todavía en tinieblas, ¿no? ¿Por qué dicen una economía todavía en tinieblas? Porque si bien es cierto, se comenzó a utilizar leyes de la naturaleza a la economía, todavía en ese momento no había leyes propias. No tenía un lenguaje particular. No había un campo de estudio. Entonces se aplicaban leyes, pero no eran leyes propias. Comenzó la etapa científica, pero todavía una etapa en pañales, ¿no? Es por eso que Quesnay no es el padre de la economía, sino el padre de la economía va a ser Adam Smith, un economista clásico, ya que Adam Smith sí le va a dar a la economía un lenguaje particular, un campo de estudio, un método de estudio. Bien ganado se tiene Adam Smith la denominación de padre de la economía. Ahora, ¿cuál fue la obra que plantea Francis Quesnay? En algunos textos está el nombre de tabla económica. En otros textos está el nombre de cuadro económico, ¿no? Ese es por el problema de traducción, ¿no? Tabla o cuadro económico. En esta obra, Francis Quesnay lo que hace es hacer una comparación entre el circuito económico y la circulación de la sangre. Entonces, en esa obra, ¿él qué hace? Él compara la circulación de la sangre. ¿Con qué lo compara? Con el circuito económico. Él hace esa comparación. Entonces, ¿cómo es la circulación sanguínea, chicos? Es libre, ¿verdad? En la circulación sanguínea no interviene nadie, solo se regula. ¿Cómo debe ser entonces el circuito económico? El circuito económico también debería ser libre. Es decir, el Estado no se debe intervenir en la economía. El Estado debe mantenerse al margen. Es por eso que se dice que los fisiócratas son liberales. ¿Por qué dicen que los fisiócratas son liberales? Porque el Estado no interviene en la economía. El Estado se va a mantener al margen de ella. Profesor, ¿y dónde radica la riqueza según los fisiócratas? La riqueza radica en la naturaleza. Recuerden que la naturaleza también se puede llamar tierra,
o si gustas le puedes llamar recurso natural. ¿Por qué Quesnay decía eso? ¿Por qué Quesnay decía que la riqueza está en la naturaleza? Por esto, porque es el único elemento que crea materia. Es el único elemento que crea materia. Entonces, como es el único elemento que crea materia, es ahí donde radica la riqueza. Es una posición totalmente distinta a lo que sostenían los mercantilistas, ¿verdad? Totalmente distinta. Mientras que los mercantilistas sostenían que es la acumulación de metales preciosos, los fisiócratas dicen la riqueza está en la tierra, en la naturaleza, ya que es el único elemento que crea materia, ¿verdad? Entonces, se pone a pensar sobre el trabajo y dice, ¿qué hacemos con el trabajo? Va a existir un trabajo al cual le vamos a llamar trabajo productivo y otro trabajo al cual le vamos a llamar trabajo estéril. Trabajo productivo y trabajo estéril. ¿Cuál es la diferencia? El trabajo productivo es aquel trabajo que elabora directamente sobre la naturaleza, o sea, directamente relacionado con la tierra. Lo que nosotros diríamos, pues, en términos económicos, eso está relacionado al sector primario, muchachos. ¿Por qué el sector primario? Porque el sector primario es un sector que está vinculado con la extracción, netamente la extracción. Y si hablamos de la extracción, hablamos de sacar la materia bruta y convertirlo en materia prima. La materia bruta es cuando está en su estado natural. Por ejemplo, los peces. Los peces es materia bruta. Está en su estado natural, el hombre ahí no ha intervenido. Cuando lo extraemos ya es un pescado y ahí ya se convierte en materia prima. Entonces por acá, en el sector primario, se observaría la evolución de una materia bruta, como el pescado, hacia una materia prima, como es el pescado, ¿no? Los peces, pescado, me corrijo, ¿no? Peces, pescado. Entonces, ese es el sector primario, aquel sector que está laborando directamente sobre la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza está en la etapa de ¿qué? De materia bruta, ¿verdad? Entonces, acá completaría, ¿no? El sector o el trabajo productivo comprendería a todos aquellos que están en el sector primario, porque ellos laboran directamente sobre la naturaleza. Entonces, ahí tendrías, por ejemplo, ¿a quién? Al agricultor, ¿no? Al ganadero, al pescador, ¿verdad? Porque todos ellos están laborando directamente sobre la naturaleza. Su chamba de ellos es simplemente la evolución de la materia bruta. ¿Hacia dónde? Hacia la materia prima. O sea, lo que hoy en día conoceríamos como sector primario. El trabajo estéril comprendería, chicos, a estos dos sectores.
al sector secundario y al sector terciario. Eso comprendería el trabajo estéril. Profesor, ¿qué se hace en el sector secundario? En el sector secundario es transformación. ¿Transformación, profesor? Sí, netamente transformación. Entonces, en la transformación, por ejemplo, partiríamos de la materia prima, partiríamos del pescado, ¿no? Así se le llama, ¿no? Y de ahí ese pescado, que es la materia prima, lo transformaríamos en insumo, por ejemplo, el filete de pescado, ¿no? Y de ahí ese filete de pescado, ¿no? Que es un insumo, lo convertiríamos en un delicioso cevichito, ¿no? Que vendría a ser, pues, el bien final, ¿no? Entonces, para la escuela fisiócrata, esas son actividades estériles. ¿Por qué? Según los fisiócratas, escucha bien eso, según los fisiócratas es estéril porque ya no está vinculado directamente con la naturaleza y por lo tanto no crea materia, ya la materia fue creada. El resto son puras actividades estériles. Esa es una concepción fisiócrata. Hoy en día, obviamente, ya es otra concepción, ¿no? Hoy en día pensamos distinto. Entonces, en el sector secundario, ¿tú partes de dónde? Partes de una materia prima, ¿sí o no? Como por ejemplo el pescado, ¿no? Luego evoluciona a un insumo, como es el caso del filete de pescado, ¿no? Y de ahí evoluciona al bien final, como es el caso de un delicioso cevichito, ¿verdad? ¿Cierto? Y en el sector terciario es el sector servicio, ¿no? El sector servicio. Acá, ¿qué actividades tienes, por ejemplo? Acá tienes al comercio. Acá tienes la labor que hacen los profesionales, ¿no? Ahí está. Entonces, el trabajo estéril va a comprender a todos aquellos que laboren en el sector secundario o sector terciario. Entonces, acá voy a poner los ejemplos, ¿no? Acá tendrías al artesano, al comerciante, al profesional, ¿no? Ahí estaría. ¿Está bien, muchachos? Muy bien. Ahora comenzamos a ver algo más fuerte, ¿no? El llamado producto neto. Acá lo ven, producto neto. El producto neto es el excedente de producción, ¿no? Para tener un excedente de producción, o sea, tengo que producir más de lo que necesito consumir. Por eso le llaman excedente, ¿no? O sea, si no fuera excedente, ¿no? O sea, si yo produzco exactamente lo que yo necesito consumir, no podría tener excedente, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito consumir 10, ¿no? Si yo necesito consumir 10 y produzco 10, no hay excedente. Pero si yo necesito consumir 10 y produzco 100, ahora sí, ya hay un excedente de producción, porque he logrado producir más de lo que tengo que consumir, ¿verdad? Entonces, el producto neto es el excedente de producción. Es el excedente de producción, ¿verdad? Una pregunta que en todo el día los chicos se han complicado. Espero que ustedes no. Este excedente de producción, que es el producto neto, será generado ¿por cuál de estos trabajos? ¿Por el trabajo estéril o por el trabajo productivo? ¿Sabes qué respondían los muchachos? Los muchachos respondían, profesor, este producto neto es generado por el trabajo estéril. No, chicos, eso es falso.
Porque si es un trabajo estéril, ¿cómo va a generar un excedente de producción, muchachos? Si es estéril. Para la concepción fisiocrática, el que genera ese producto neto es este de acá, el llamado trabajo productivo, ¿verdad? El trabajo productivo es el que genera el producto neto. El trabajo estéril, no. ¿Estamos bien? No. Entonces vayamos por acá. Este producto neto o excedente de producción es generado por el trabajo productivo, ¿no? O sea, el trabajo del agricultor, ¿no? Del ganadero, ¿no? etc. Y este excedente de producción, ¿no? circulará por las tres clases sociales. ¿Tres clases sociales, profesor Aníbal? Sí, tres clases sociales. ¿Y cuáles son esas clases sociales, profesor? Mira, tenemos la clase social productiva, la clase social terrateniente y la clase social estéril. Profesor, ¿pero por qué aparece esa clase terrateniente, profesor? Esa clase terrateniente, profesor, debió estar en la clase estéril. Claro. Esa clase terrateniente debió estar ubicada en la clase estéril. Pero recuerda que Francis Quesnay era médico de las clases altas y él sentía mucha fidelidad a la clase dominante, que eran los terratenientes. Si Francis Quesnay ponía a los terratenientes dentro de la clase estéril, era humillarlos. Entonces no podía hacerlo, no. Le preguntan, ¿y entonces por qué no los pusiste en la clase productiva? Lo que ocurre que si lo pongo en la clase productiva sería ir en contra de mis concepciones. Entonces él se veía imposibilitado, ¿no? Uno, porque no quería ofender a la clase dominante, y otro, porque no quería ir en contra de sus concepciones. Entonces se vio obligado a crear esa tercera clase social llamada la clase terrateniente. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no? Bastante interesante esa historia de los llamados fisiócratas. Hay un personaje, vamos a ponerlo por acá. De repente alguno de ustedes se acuerda. Ahí está su nombre. Gurney, ¿verdad? Ahí está. ¿Y qué hacía este señor? ¿Qué decía este personaje? Este personaje saca una frase. A ver, dice así: dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Deja hacer, deja pasar, que el mundo camina solo. Entonces, al ver la frase de Vicente Gurney, cuando dice deja hacer, deja pasar, que el mundo camina solo, nos preguntamos, ¿el Estado participa en la economía? ¿Tendremos acá un Estado
proteccionista? Y la respuesta cae de Maduro, ¿verdad? Cae de Maduro, ¿no? Que dice, el Estado no participa en la economía, ¿no? Y si el Estado no está participando en la economía, hablamos ya de unos fisiócratas con una tendencia liberal, ¿no? Con una tendencia liberal. ¿Qué les pareció? Si recordamos, a ver, los mercantilistas, ¿su Estado era un Estado liberal o era un Estado proteccionista? La segunda, proteccionista, muy bien. Proteccionista. Excelente. O sea que para los mercantilistas, con un Estado proteccionista, ellos impedían los productos importados, o sea, no dejaban que entraran los productos importados o restringían las importaciones. La segunda, ¿verdad? Restringían las importaciones. O sea, los mercantilistas entendían que tenían que importar, tenían que abastecerse de insumos para producir, pero entendían también que esas importaciones no podrían superar al valor de las exportaciones, ¿verdad? El valor de las exportaciones tendría que ser superior al valor de las importaciones. Eso ellos lo entendían clarito, ¿no? Por eso es que su balanza comercial era superavitaria, una balanza comercial mayor a cero. ¿Te das cuenta? Mayor a cero. En el caso de los fisiócratas, ya la cosa cambia, ¿no? En el caso de los fisiócratas, ya ellos no consideran al metal precioso como riqueza, sino la riqueza de la naturaleza. Por eso ya la riqueza se centra en el terrateniente, se centra en el dueño de la tierra, porque esta tierra es la creadora de materia, y al ser la creadora de materia, es la creadora de riqueza, ¿no? Y sale pues un Kesnay que protege al agricultor. Kesnay protegía al agricultor, a ese señor que se amanecía, que levantaba temprano para sembrar, o protegía al dueño de la tierra, que era el terrateniente. Al dueño. Al dueño, ¿verdad? Al agricultor no lo protegía, protegía al dueño de la tierra. Y decía, Estado, no te metas. Estado, no te metas, que esto se regula por las propias leyes de la naturaleza. O sea que ya hablábamos de un liberalismo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si uno escucha la posición de la economía neoliberal, ¿no? Bueno, ya falleció, pero su máximo exponente, pues, Ludwig von Mises, uno de sus discípulos, Milei, el presidente argentino, ¿no? Esa tendencia. Tenemos, pues, que los estados deben ser liberales, ¿no? O sea, que el Estado no se debe meter en la economía, ¿no? Misma idea, ¿no? De los fisiócratas, ¿no? Que se ha ido manteniendo a través de los años.
Pues ya son 5:53. Ya, mañana vamos a continuar ya con los clásicos socialistas. Este tema de las doctrinas económicas es un tema bastante amplio, ¿ah? No es un tema chiquito, no es un tema pequeño, muchachos, ¿ah? A ver, pero me detengo acá a ver si hay alguna pregunta. A ver, esa gente brava. Todo quedó claro, no hay dudas entonces. Bien, chicos. Bien, chicos, entonces ahí nos estaríamos quedando, ¿ya? Ya mañana continuamos. Un abrazote, muchachos, ¿ah? Cuídense bastante. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, chicos, también.